La EMS al Rincón de Pensar, semana número 8. Título del comentario: sería muy conveniente dejar a Dios en sus divinos cielos. Quiero usar como epígrafe precisamente estas palabras de Freud, pero ya completas, de tal manera que nos permitan ingresar a la reflexión que quiero proponer. Freud dice: sería muy conveniente dejar a Dios en sus divinos cielos y reconocer honradamente el origen puramente humano de los preceptos e instituciones de la civilización. Esta frase de Freud yo quiero tomarla como una frase conductora de lo que voy a proponer, porque ahí están contenidas dos cosas. De un lado, con esa imagen sería muy conveniente dejar a Dios en sus divinos cielos, quiere decir deshagámonos de esa referencia. Pero segundo, entonces, ¿cómo hemos de vivir si ya no tenemos ese punto de determinación que imaginariamente le asignábamos a Dios? Vamos a ver eso, cómo lo podemos articular. Y en este trabajo que me corresponde a mí, que es tratar de mostrar que los diversos seminarios que viene adelantando la escuela son seminarios que no son ínsulas, sino que tienen los puentes de conexión, puentes además de necesidad entre los distintos pensadores. Voy a hacer uso de esa frase de Freud para sustentar en parte lo principal que quiero formular hoy. Quienes hemos venido pues recorriendo el conjunto del trabajo de la EMS, tenemos claro que nos hemos propuesto un problema muy importante, un problema que ha sido objeto de mucha atención desde hace mucho tiempo, pero que no deja de ser muy importante y muy necesario de ser meditado, y es el problema de la religión. Es un problema central. La vida, la que hacemos los seres humanos, no es un paquete de saberes. La vida no se puede condensar en los saberes, no se puede decir es que mi vida es este saber que detento. Los saberes deben servir a la vida, eso es otra cosa totalmente distinta. Los saberes están para entender lo que es más complejo, lo que incluso tiene mucho de inacible, que es la vida misma. Los saberes son como herramientas con las que hacemos lo que se puede para poder entender algo que, valga la redundancia, es tan vivo, la vida, que no tenemos finalmente cómo acotarla de manera definitiva o cómo establecer un entendimiento diáfano de ella, pero los saberes son imprescindibles. Nosotros nos hemos preguntado por un asunto que es muy importante en la historia de la humanidad y en la vida de mucha gente, y es la religión. Y acorde con la concepción que tenemos en la escuela de que no hay ningún pensador que sea exclusivo, sino que los pensadores hacen trabajos en zonas específicas, y el reto que tenemos quienes los estudiamos es cómo encontramos las líneas de contacto entre ellos. Hoy quiero proponer a la reflexión de ustedes lo siguiente: si el problema es la religión, el problema, esos pensadores en los que nosotros nos estamos apoyando nos aportan elementos para dar cuenta del fenómeno religioso sin que ninguno de esos pensadores agote por sí mismo y exclusivamente por cuenta suya el asunto. Por ejemplo, Nietzsche va a plantear un problema de la religión que es muy importante, cómo la religión deriva en ser una moral que define una actitud ante la vida y por ende una valoración de la vida específica. Entonces la religión es una fuerza que logra constituirse en modeladora
de una posición moral ante la existencia. Por ende, el escudriñamiento de Nietzsche es al cristianismo en la vertiente cristiana de la moral que configura Marx. Y creo que el texto que hemos estudiado para esta semana, que realmente proviene pues de Engels, aunque como bien lo sostiene Santiago, el coordinador del seminario de Marx, yo creo que terminaremos por hablar de un solo significante, Marx-Engels, porque de verdad entre ellos no solamente hubo una gran afinidad de amistad, sino una gran afinidad teórica. Al punto que es muy difícil a veces saber dónde comienza lo que es del uno o lo que es del otro, etc. En el trabajo de Engels, trabajo en mi opinión magnífico que hace sobre la guerra campesina alemana, la del siglo XVI, hay un aporte fundamental al entendimiento de la religión. Obsérvese bien, ya lo que está abordando Engels no es el problema moral o ético, es el problema político. Es la comprensión de un fenómeno histórico en relación al poder y qué lugar ocupa ya la religión ahí. Entonces, así como no se le podría pedir a Nietzsche que copara el papel que juega la religión en el escenario social y político, no se le puede pedir a Engels o a Marx que resuelvan el tema de la ética. Pero otro tanto es Freud. Freud lo que viene a plantear es cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que el sujeto se entregue a la fantasía de Dios, a la ilusión religiosa. Entonces noten que se trata del problema de la religión atacado desde tres frentes. Estoy mencionando a estos y enseguida menciono otros dos. Atacado ese problema religioso desde tres frentes, cada frente con un respectivo dominio suyo. Entonces, mientras Freud dice, la religión resuelve una problemática del sujeto y por ende sitúa nuestra mirada sobre el problema de la subjetividad como un problema crucial, fundamental. Eso no lo puede explicar Nietzsche ni lo explica Marx, eso lo explica Freud. Pero al mismo tiempo, si la religión se ha convertido en una fuerza social de intervención sobre los derroteros de la humanidad, entonces Nietzsche viene y dice, sí, pero en el caso de la religión cristiana tenemos 2000 años a cuenta de una moral específica que nos ha regido. Y viene el otro y dice, pero la religión no es un alma ingenua que circula en el mundo, es una fuerza de intervención sobre las formas concretas de poder. Por ende, es necesario que esos tres pensadores sean reconocidos en su singularidad, en la particularidad del dominio que abordan, en los caracteres propios de los recursos de conocimiento que implementan. Pero lo mismo podríamos decir de otros dos seminarios, porque por hoy no voy a comentar el seminario de literatura, aunque perfectamente lo podría anexar al seminario de poesía en lo que frente al problema de la religión nos pueden ofrecer las expresiones del arte, como por ejemplo la cuentística y la poesía. Pero entonces, si tengo presente a Marx, a Nietzsche y a Freud, ahora quiero hacer una mención a Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta nos ofrece unos elementos que respecto a la religión tienen esta importancia. Ante la famosa pregunta, ¿y cómo hemos de vivir sin Dios? ¿Es posible vivir sin Dios? Que ahorita que matice cada uno de estos seminarios mostraré qué es lo que Freud intenta responder en el pasaje que hemos estudiado. ¿Se puede vivir sin Dios? ¿Es posible sustentar la vida humana sin Dios? Y Estanislao Zuleta echa mano de un elemento que proviniendo de Grecia, la racionalidad, es esa herramienta. Hay otras como el arte, etcétera, pero la racionalidad es una herramienta que tiene la criatura humana para que desde su desvalimiento pueda
de un lado reconocer, de otro lado asumir y de otra parte, encarar el destino trágico que le corresponde en suerte vivir. Trágico porque es una criatura que tiene conciencia de su destino mortal y de que todo lo que haga en la vida estará condenado irremisiblemente, tanto en lo personal como en lo colectivo, a deshacerse. Eso pareciera algo desolador y casi que gritaría la inocuidad de la vida humana, pero Estanislao, haciendo eco de la reflexión griega de la racionalidad como un valor fundamental para uno poder sostener una relación amorosa con la existencia, una relación afirmativa de la existencia, nos ofrece elementos para dar cuenta de por qué la racionalidad puede constituirse en una fuerza de apoyo para esa criatura que trágicamente tiene que reconocer que está arrojada a un mundo sin que haya nadie que vele por ella, la proteja, la oriente o la aguarde. Y lo mismo pasa con el arte. Por ejemplo, con lo que ha trabajado el seminario de poesía hoy, pues esta semana más exactamente. Porque si Estanislao, quiero volver un minutico a él porque de pronto dejo un malentendido, si Estanislao invocando el lugar de la racionalidad, en una racionalidad que hay que seguir insistiendo, no se quedó petrificada en la racionalidad platónica o aristotélica, como no se petrificó en la cartesiana ni en la kantiana. La racionalidad tiene una historia, decir una historia quiere decir que tiene transformaciones, que tiene transformaciones quiere decir que deja atrás errores y que conquista nuevos dominios. Por eso la racionalidad contemporánea nuestra es una racionalidad que sabe incorporar que el ser humano no es exclusivamente un territorio de la razón y su ejercicio, sino que existe también una dimensión de lo inconsciente. Y entonces la racionalidad no gobierna lo inconsciente, pero es un intento de comprender esa extraña criatura bifronte que es la humana, que de un lado tiene determinaciones inconscientes que lo impelen, el deseo, las tendencias al goce, etcétera. De otro lado, dispone de la racionalidad como un elemento de entendimiento de la vida que tiene, incluso para poder aceptar lo más difícil de ella. Esa racionalidad que se origina en Grecia es contemporánea de la tragedia. Es que la tragedia es estar de cara a un hecho ineludible o a una serie de hechos ineludibles. Y los trágicos griegos, pienso que situados en relación también al desarrollo de la racionalidad, lo que permiten es que el ser humano trate de no engañarse respecto a quién es y cuál es su destino, y pueda encontrar elementos aprobatorios de la vida sin tener que acudir a expectativas metafísicas, incluso aunque la racionalidad griega haya dado algunos traspiés, como en el caso de Platón, que de pronto toma ese curso que lo conduce a la metafísica. Pero en esto es muy importante que la gente de la escuela entienda que no hay que considerar que un logro de la humanidad está hipotecado a un pensador. Y por eso los pensadores, es que un gran pensador es como un hombre o una mujer del común. Tenemos aciertos en la vida y tenemos desaciertos. Entonces Platón acierta en gran medida y Aristóteles otro tanto, pero también desaciertan en el caso, por ejemplo, de Platón, en esa deriva que toma hacia la metafísica, etcétera. Pero entonces lo que estoy diciendo es que Estanislao Zuleta, y el seminario de él nos lo está permitiendo, nos ofrece en bandeja de plata ese gran aporte griego, que es la racionalidad, que estará ofrecida entonces a efecto de poder reconocer esa dimensión trágica que nos signa a los seres humanos. ¿Qué quiere decir tragedia? Quiere decir
que el ser humano está destinado inevitablemente a morir, pero que esa muerte no es la última, la que nos acaecerá el día que dejemos de respirar, sino que está a lo largo de la vida, y que elementos fundamentales de la vida, por ejemplo, los amores, pueden estar marcados, cruzados por una profunda herida como es la de su fracaso o su imposibilidad. Y ahí derivo al seminario de poesía. El seminario de poesía nos ha ofrecido en esta semana la lectura de esa extraordinaria poeta que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y nos entregaron 3 poemas preciosos, pero no son 3 florituras, son 3, yo diría, dagas que se hunden en el pecho para desentrañar las verdades, como por ejemplo la relación profunda del amor con el dolor y la exigencia de que el ser humano acepte que hay una herida dolorosa en la experiencia amorosa y que no se queje, que no se lamente, que no culpe y que sepa aceptar la vida asumiendo eso. Eso se llama tragedia. Ahora, Sor Juana Inés de la Cruz, la paradoja es que era una monja. Y los poemas que hemos leído son los poemas más anticristianos que uno puede imaginar. Por ejemplo, la concepción que tiene Sor Juana, que le sale esa vena de poeta. Es decir, que tiene esa sensibilidad y ese don para dar cuenta de rasgos humanos fundamentales. Lo que hace Sor Juana Inés es mostrar un amor, insisto, el más anticristiano de los cristianos, porque porque no piensa el amor como una fuerza salvífica, bondadosa, equivalente a la dicha, a la realización, a la plenitud, a la armonía, al encuentro, todo lo contrario. Lo que muestra es que la potencia amorosa existe y la imposibilidad de su realización también. Entonces el ser está desgarrado, desgarrado en un dolor inevitable. Y todo amor probablemente es trágico en ese sentido. Incluso los dichosos, porque están siempre amenazados por la posibilidad de que ingresen en una inercia que conduzca a que no se vuelvan ya sino la melancólica recordación de lo que fueron. Pero Sor Juana no nos entrega en esos poemas una actitud lloricosa, que esté pidiendo clemencia o que haya una mano salvadora que venga por ella, no. Y yo voy a leer enseguida un poema porque me interesa mucho refrendar cómo casa, por ejemplo, la reflexión que está haciendo el arte, el verdadero arte que no tiene nada de consolador ni le sirve de pañuelo de lágrimas al ser humano, sino que el verdadero arte le recuerda al ser humano que es una criatura que está siempre cruzada por el dolor, pero que eso no menoscaba la relación con la vida ni el deseo de hacer una afirmación contundente de la vida. Entonces Sor Juana, insisto, paradójicamente, una monja, viene a ofrecernos una visión completamente no cristiana del amor, porque ella no está ahí poniendo el amor como ese dolor que le será compensado después, como ese sacrificio, esa abnegación de la vida, no, está gritando el dolor de un amor fundamental y al mismo tiempo de una imposibilidad. Entonces, si el uno, Freud, habla de las condiciones de subjetividad que permiten que el ser humano derive en la ilusión religiosa, cosa que no le pasa, por ejemplo, a un caballo ni a una vaca. Si el otro dice, ojo, que el tema de la religión no se queda pues simplemente en una ilusión como si fuera un rasgo del sujeto, sino que hay un camino que la ha convertido en una fuerza muy concreta que bajo el esquema, por ejemplo, de iglesia se ha constituido en poder y un poder que interviene en el escenario social y en las clases sociales. Entonces, tenemos a Marx y Engels ofreciéndonos una reflexión sobre ese perfil de la religión. Y viene el otro y dice, no, pero es que la religión tiene también la fuerza de constitución de una moral que marca y rige las relaciones con la vida.
Y viene Zuleta y dice, y frente a ese panorama, entonces contamos con la posibilidad de la racionalidad que nos han legado los griegos, una racionalidad que en su proceso histórico le logra dar cabida al orden también de los sentimientos, al orden de lo inconsciente, al orden de lo afectivo. No porque piense que la racionalidad gobierna los sentimientos, sino que la racionalidad permite acotar el orden de los sentimientos para saber cómo hacemos una aceptación de ellos y en qué medida también podemos intervenirlos. Y está el arte, en este caso expresado pues en Sor Juana Inés de la Cruz, para mostrarnos la grandeza del lugar que ocupan los artistas, para que nosotros hagamos tolerable nuestra vida, para que en lugar de volvernos unos quejumbrosos con ella, o unos impotentes, o unos entregados a la inhibición y al miedo, hagamos del tiempo de la vida que nos es posible vivir un tiempo lo más rico posible en las realizaciones de las mejores necesidades que logremos cultivar en nosotros mismos. Ese es el gran aporte. Entonces ustedes verán que el conjunto de los seminarios, repito, no hablo del seminario de literatura porque esta semana no tuvo sesión, pero perfectamente podría estar hablando del seminario de literatura, en donde otro tanto en el orden trágico está plasmado en el cuento que vamos a discutir este próximo miércoles. Entonces lo que me interesa es mostrarles que estos seminarios todos están interviniendo sobre un hecho central que es la vida humana como experiencia individual, subjetiva y colectiva. Que ningún saber se antepone a la vida, sino que es la vida la que está por delante de todos los saberes y les reclama que ellos traten de entender los rasgos que la caracterizan para que la vida nos sea más vivible a los seres humanos, pero no solamente en términos de que la aceptemos en las coordenadas concretas y materiales que nos definen, sino para que esa vida que tenemos, que es además la única, nunca hay que olvidarlo, la podamos llevar a las mejores realizaciones posibles de cada uno. Entonces, los pensadores trabajan como si fueran labradores de campo en lugares específicos, y esos lugares específicos conciernen, sin embargo, entre ellos. Por ende, cuando terminamos una semana como la que hemos terminado, lo que uno tiene es la vivencia de que el fenómeno religioso está mejor capturado en los procesos que el sujeto, que caracterizan al sujeto para que éste se haga la ilusión religiosa, en los efectos que bajo la forma de iglesia terminan generando un factor de poder en el escenario de las clases sociales y sus luchas. Y como una fuerza constituyente de la posición ante la vida que rige la moral nuestra. Pero viene el otro y nos dice, sí, pero tenemos por fortuna esta criatura desvalida que no tiene quien la ampare, la protege, ni tiene un destino que le augure ninguna eternidad y mucho menos pues celestial. Tenemos a nuestro favor el poder de la racionalidad, de una racionalidad que no niega, sino que por el contrario sabe comprender la existencia de esa otra escena del ser humano que es la escena de lo inconsciente. Y vienen los artistas y nos plasman lo que es la vida humana y nos lo plasman de una manera tan fehaciente como lo hace esta extraordinaria poeta que es Sor Juana Inés, y nos recuerda que la tragedia está en el más común de los comunes, pero que en el más común de los comunes puede también enaltecerse inmensamente la riqueza del ser humano, su capacidad de afirmar la vida con dignidad, sin lamentos y sin lloros, sin imploraciones y sin esperanzas salvíficas, sino que la única salvación está en lo que somos capaces de hacer nosotros con esta vida y aceptar el destino trágico que inevitablemente nos surca y nos cruza, pues. Voy entonces enseguida
a hacer una lectura del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, un poquito para que puedan ubicar quienes me están escuchando la pertinencia de lo que acabo de decir, en este caso concreto, en relación al fenómeno artístico